con esta composición y con sus anteriores composiciones, agradecer al Estado argentino por también su labor, en especial a una persona que está ausente, que es el doctor Jorge Cardoso, y a aquellos integrantes de la Comisión Interamericana que también hicieron mucho por esta situación, en especial a Santiago Cantón, Elizabeth Aymarchet y el abogado Juan Pablo Urbán. En ese entendimiento llevamos 6 años con las medidas cautelares. Y nosotros, cuando escuchamos un poco lo del Estado, me pasa un poco que es mucho más chiquito cuando nosotros presentamos un habeas corpus en Mendoza. Vamos al señor juez y le decimos, mire lo que está pasando, lo que han hecho este interno, mire cómo vive, mire cómo come, mire cómo le pegan. Y el juez recibe el informe de la penitenciaría, no, dice, este señor se autolesionó. Este señor fue encontrado robando dentro de la cárcel, rompió los códigos. Este señor miente, rompe todo. Entonces lo único que le podemos decir al señor juez, mire, yo digo una cosa porque mi cliente, la persona que me ha llamado, el familiar, me ha dicho esto. Yo no puedo entrar al pabellón para comprobar si efectivamente pasa. ¿Qué queda? Mire, vaya usted a la penitenciaría y compruebe lo que ha pasado. Y tome usted una decisión justa, escuchando ambas partes. Ese va a ser el espíritu de lo que yo voy a decir. En la cárcel de Mendoza intervino históricamente, además de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Hay un informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, 5 cartas de Amnistía Internacional, Premio Nobel de la Paz, al gobierno de Mendoza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Todos ellos se preocuparon para que a partir del año 2004 empezara esto a tomar algún sentido. Y no vamos a desmentir de que no hemos avanzado, pero justamente si hay alguna coincidencia con el Estado es que hemos avanzado gracias a ustedes, gracias a la Comisión y también, por qué no decirlo, al esfuerzo que han hecho algunas autoridades provinciales. Cuando estas medidas comenzaron, el presidente de nuestro país era Néstor Kirchner, que falleció. El gobernador de la provincia de Mendoza era el ingeniero Julio Cobos, que ahora es el vicepresidente, y éramos 5 los peticionarios, uno de ellos falleció en el camino, el mejor de nosotros. En estas medidas provisionales podemos decir que tenemos un juez de ejecución más, antes teníamos uno solo. Las decisiones del juez de ejecución ahora pueden ser apeladas, antes no se pueden apelar. Los internos tienen un defensor, antes no tenían defensor. Existe además una Dirección General de Política Penitenciaria. Se ha incrementado el personal penitenciario. Y entonces se creó la unidad penitenciaria nueva que mencionan de Almafuerte. Entonces uno diría, bueno, ¿qué más quieren ustedes? Bueno, les tengo que contar lo mismo que le digo al juez cuando presento un habeas corpus. ¿Eso es parte de la verdad o es parte de la realidad? Y para eso, mi metodología para poder llegar a este informe consistió en lo siguiente. Yo comparé lo que dijo la Comisión Interamericana en el 2009 cuando visitó Mendoza y lo que yo he visto o he logrado obtener ahora. Para eso me entrevisté con el juez de ejecución penal, fui a hablar con el capellán de la cárcel, que visita todos los pabellones, tuve una entrevista con personal penitenciario, me reuní con internos y me reuní con familiares. Y me traje documentación oficial. De toda esa documentación, yo saco la siguiente conclusión, tomando en cuenta lo que dijo la Comisión Interamericana en su visita, que es la fotografía real que tenemos en ese momento. En esa visita la Comisión Interamericana dijo respecto al personal penitenciario, mire, acá falta personal, no hay personal suficiente de seguridad, las condiciones laborales son bastante malas. El Estado nos dice ahora, no, mira, ahora tenemos abundancia de personal penitenciario, tenemos capacitación, han ingresado muchos, y el informe penitenciario que tengo yo acá, más los informes que tenemos nosotros de los distintos internos y de familiares, nos dicen lo siguiente, que efectivamente ha ingresado personal penitenciario, muchos en calidad de agentes, pero ¿cómo se forman ese personal penitenciario? En un curso básico de 2 meses. Personas muy jóvenes, se le da un curso básicamente de primeros auxilios para lo que debería ser un enfermero, tomando eso en comparación, y esa persona ingresa al penal, ingresa a ese penal, al que tiene medidas provisionales, al que tiene la placa fuera. Es decir,
Claro que ha aumentado el personal penitenciario, pero ¿qué tipo de personal penitenciario? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué capacidad? Entonces, ese personal penitenciario para nosotros no cumple con los estándares internacionales de un personal idóneo. No hay capacitación, a pesar de todos los programas que me puedan decir, esas personas solamente cumplen un curso básico de 2 meses en un apartado al lado de la cárcel que se llama Tiro Federal. Ese es el personal masivo que ingresa a la cárcel de Mendoza, sin formación, sin educación y con salarios escasísimos. Ese personal penitenciario es expuesto a jornadas laborales básicamente de 36 horas por 48, es decir, que trabajan casi día y medio y descansan 48. ¿Por qué trabajan tanto? Por las inasistencias, por las licencias, porque la gente no quiere trabajar en esas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que el personal penitenciario que cumple una jornada laboral está estresado, es proclive a la violencia, y uno de los mayores problemas que tiene el personal penitenciario, lo dice además el acta de asunción del 2005, es la preocupación que debe tener el Estado por el estado de salud mental del personal penitenciario, porque si tenemos un personal en esas condiciones, obviamente la reacción contra el interno va a ser distinta. Entonces, esas son las condiciones laborales, salariales, o de salud mental, o de capacitación. Frente a ello, los grupos de requisa siguen siendo brutales y no cumplen con el acta de solución amistosa, porque esas personas, que se llaman casquitos, así los conocen los internos, entran con pasamontañas, los internos no pueden mirarlos, tienen que mirar contra la pared, y entran robando y disparan balas de gomas en muchas ocasiones. Esas son las denuncias que nosotros tenemos, más allá de las filmaciones que habla el Estado. Entonces, evidentemente que claro que ha habido mejoras, pero con esta situación que hay que tener en cuenta, o por lo menos con nuestra visión o nuestra información. Frente a eso se creó la Dirección General de Política Penitenciaria, que ha sido muy importante, en un edificio en la mejor zona de Mendoza, la zona más cara de Mendoza, donde se reúnen los jefes penitenciarios, pero claro, los jefes penitenciarios debieran dar la política penitenciaria, y eso no se dicta en la Dirección General, es decir, se crea la institución, se crea el presupuesto, se crean los cargos, pero no está la política penitenciaria. ¿Qué vamos a hacer con el personal penitenciario? ¿Qué tipo de interno tenemos? ¿Vamos a dictar el reglamento del interno, es decir, los derechos y obligaciones del interno, que en una cárcel del siglo XIX no tiene? ¿Qué vamos a hacer con la ola de suicidios que ascendían a 19, de personas fundamentalmente condenadas? Es decir, ¿cómo manejamos la población de homosexuales, la población de travestis, las personas que vienen con narcotráfico, las personas que ingresan por primera vez? Esa es política penitenciaria. ¿Qué presupuesto le vamos a asignar? Ya voy a hablar al final dónde debiera radicarse. El segundo aspecto que habla la Comisión Interamericana en su informe del 2009 son las condiciones de detención y población penitenciaria. Y es un acierto, porque la Comisión Interamericana dice más o menos hay 1.500 internos distribuidos en los 2 centros estos de Boulogne-sur-Mer y Complejo San Felipe, que son los que atañen a las medidas provisionales. Es un acierto porque hoy día la población penitenciaria es menor que esa que se determinó en el año 2009. Ahora, ¿cómo vive esa población penitenciaria? El Estado me olvidó mencionar, por ejemplo, que mejoró la comida, porque la comida se sirve en viandas, a diferencia que antes se daban en una olla donde no había cubiertos y las personas comían con la mano. Ahora se dan viandas, lo cual ha mejorado ostensiblemente. Pero ¿cómo viven esas personas? A diferencia de lo que dice el Estado, en los pabellones 1, 5, 17 hay hacinamiento. Hay hacinamiento con celdas de entre 3 a 5 personas. En temperaturas, cuando yo dejé Mendoza, de 30 grados. Imagínense lo que es vivir en esas celdas con 3 personas en celdas previstas para 1 persona. Esas celdas además tienen un régimen de aislamiento donde las personas tienen 3 horas de recreo, no más de eso, porque como no tienen otra política que la prisión, entonces se les da un recreo que se llama sectorizado, 3 horas a cada sector para que no se peleen. La política penitenciaria, hacia 1/3 por lo menos de la población penitenciaria de Boulogne-sur-Mer, es la nada. ¿La nada qué significa? Que para las personas aisladas no hay nada. No hay laborterapia, no hay deportes, y a lo sumo lo que puede haber es alguna asistencia religiosa. Nada más, es decir, a la suerte de Dios. Eso es la política penitenciaria que hay para las personas privadas de libertad en régimen de aislamiento, personas conflictivas, personas que no pueden tener contacto con los demás. Bien, en los otros pabellones, hay pabellones que han mejorado, como el pabellón 10 que se entregó nuevamente, a nuevo, y el de apertura
es de 7 de la mañana a las 0 horas, es decir, que es una apertura muy buena y la persona solamente en la noche está encerrada. En los otros pabellones es de 7 a 19 horas. El problema de las 19 horas a las 7 es que esas celdas no tienen baños, entonces por lo tanto todo lo que tiene que ver con el hacinamiento y las necesidades fisiológicas se tienen que hacer dentro de la celda, y en la mañana las botellas que se usan para la orina o las bolsas que se usan para los excrementos son arrojadas fuera de la celda para que las limpien. Eso es Boulogne-sur-Mer. Es cierto, hay escolaridad, es cierto, hay laborterapia, pero el hacinamiento no ha terminado. ¿Por qué? Porque la excusa un poco que dicen es que estamos reparando, es un verbo muy interesante que se utiliza ya, lo estamos haciendo, nos estamos preocupando, y resulta que con estos 3 pabellones que están haciendo, asignan a todos. La realidad es que la política carcelaria en Mendoza, al haber limitado las excarcelaciones, produce esta situación de excarcelamiento, contrariando también el acta de acuerdo de Asunción. Entonces, es cierto que ha mejorado la situación en esos aspectos, y cuando uno va a la unidad del lado, que es San Felipe, nos encontramos con que también ha mejorado el tema salud, se han inaugurado los talleres, pero ahí tenemos una problemática muy grave que son los jóvenes adultos, los cuales tienen mayormente encierro que supera las 18 horas, y hay módulos 5A y el 4A que tienen encierro hasta 20 horas para personas jóvenes, adultos, que no tienen, o sea, que es donde mayor problemática tenemos con la violencia. Han habido hechos de violencia carcelaria en Mendoza, no ha habido muertos, quizás por mala puntería, quizás porque se, actuó a tiempo, pero ha habido hechos de violencia carcelaria en Mendoza. Y en el tema de salud de la población penitenciaria, es cierto que hay un programa de atención a pabellones, pero el secreto está, y lo dice en el informe del juez de ejecución penal que traigo acá, elaborado el 4 de agosto, sigue siendo a demanda. Es decir, yo pido que me vengan a ver si estoy enfermo, y me tengo que enfermar el día que me toca el turno, no me puedo enfermar antes. Si tengo la mala suerte de enfermarme 5 días antes de que me tome el turno, no me atienden. Eso significa a demanda, cuando el acta de Paraguay dice que debe haber historias clínicas por todos los pabellones, cosa que nosotros no tenemos. Entonces, es cierto que ha habido mejoras, y vamos al último de los sectores, que es Gustavo Andrés, donde se produjeron las muertes por asfixia, porque no se abrieron las celdas y los internos murieron quemados. En el informe del juez de ejecución, firmado y elevado a la Corte el 4 de agosto de este año, literalmente el juez de ejecución expresa que debe proveerse al tema de mangueras, al tema de radiofonía, al tema de teléfono. Es decir, lo mismo que no tenían cuando se produjeron las muertes, no lo tienen ahora. Tienen ahora un médico, hay un ingeniero agrónomo, y no cumple con las medidas de seguridad, y tienen problemas con algunos problemas locales, y tienen algunos problemas de acceso en días de lluvia. Entonces, esas son las realidades. Nosotros estamos convencidos como peticionarios que si venimos hoy con esta problemática, ustedes van a decir, mire, eso es grave, es importante, pero como muy bien lo detalló en su voto concurrente el doctor García Sayán, los requisitos no estarían dados. Pero no están dados por eso, porque lo que han hecho ustedes ha ayudado a que haya disminuido. Hoy, si la razón esencial fue la violencia intracarcelaria, no la tenemos generalizada en el sentido de lo que teníamos antes. Eso es muy importante. Pero decir que se tienen que terminar las medidas provisionales con una resolución donde se ponga fin a esto sería un vil de indignidad. Y nosotros no nos vamos a oponer a la continuación de las medidas provisionales si las medidas provisionales son resueltas por la negativa, es decir, porque no se sigan manteniendo, si estas en un plazo razonable, si la Corte en un plazo razonable le dice al gobierno de Argentina que cumpla con determinados requisitos. Es decir, si a las medidas provisionales por un plazo razonable más, con el cumplimiento de determinados requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para nosotros que son fundamentales? En primer lugar, debe cumplir cabalmente con el acta
de Paraguay del 2005 que está inconclusa. No puede cerrarse un proceso tan importante como este si el acta de Paraguay, compromiso asumido ante este honorable tribunal, no está completo, y no está completo por estas circunstancias y por otras que brevemente describiré. En segundo lugar, si bien la solución amistosa no forma parte de los instrumentos jurídicos sometidos a este tribunal, como bien nosotros lo expresáramos en la Audiencia de México en 2008, existe una ley, la ley 7930, que obliga al Estado de Mendoza a dar una serie de herramientas institucionales que permitirían fortalecer la democracia en cuanto al tema carcelario. Ya lo dijeron que parte de eso han cumplido con las defensorías oficiales para la ejecución de la pena. Sin embargo, las otras leyes que hacen al defensor del pueblo, al procurador penitenciario y al mecanismo para la protección contra la tortura han perdido casi estado parlamentario, y el Estado provincial no ha hecho nada para realmente alimentar eso. ¿Y por qué decimos que eso es importante? Porque esa es la mejor herencia que nos puede dejar un tribunal internacional: fortalecer nuestra democracia, garantizar la participación interna, y eso ayudaría a que nosotros pudiéramos resolver nuestros problemas dentro de nuestros espacios, pero con mayor fortalecimiento institucional. Por eso es importante que la Corte también se pronuncie por el cumplimiento de la Ley 7930, porque la Ley 7930, que aprueba la Ley de Solución Amistosa, está basada en las medidas provisionales dictadas por esta Corte. El segundo aspecto que nosotros decimos que es importante que deben cumplirse es lo mismo que le decimos a un juez en Mendoza: vaya y vea la cárcel. Nosotros le pedimos a este honorable tribunal que inspeccione la cárcel, que vea con sus ojos a través de la Secretaría Ejecutiva, con la presencia de la Comisión Interamericana. Para nosotros sería fundamental esa visita, esa inspección y esa elaboración propia en base a sus propias conclusiones. En tercer lugar, el requisito también indispensable es el plan de acción. Ellos han mencionado el plan de acción que está en el acta de asunción de Paraguay. El plan de acción es la mayor herramienta institucional que implica que el Estado debe establecer la política penitenciaria, y a esa política penitenciaria debe darle un presupuesto, debe decir en qué va a gastar el dinero, cómo va a hacer con el personal penitenciario. Es decir, ese plan de acción no es una invitación a una reunión o mandar una copia por internet. Es, como dice el acta de Paraguay, es en conjunto con los peticionarios. Y nosotros de ese plan de acción no hemos participado ni sabemos que está aprobado. Entonces, ese plan de acción nosotros solicitamos que sea auditado. Y puede ser auditado. Ponemos a disposición dos instituciones en Argentina: la Federación de Colegios de Abogados de Argentina o el Centro de Estudios Legales y Sociales, que pueden dar una auditoría sobre el cumplimiento de ese plan de acción. En definitiva, un plazo razonable para levantarlas, sobre la base de el efectivo cumplimiento de las herramientas jurídicas, las inspecciones y el cumplimiento del plan de acción. Esa es la única manera de que estos pequeños pasos que hemos dado en el presente no nos lleven al pasado. Pero el futuro de la cárcel de Mendoza jamás puede ser el pasado. Y si yo en Asunción dije que no había que hacer lo que terminar, como decía Simón Bolívar, le recuerdo una frase de Mandela, que es el documento en el cual nos da justamente la oficial penitenciaria que me entregó el documento. Una nación se mide, la calidad de una nación se mide por la calidad que se le da a las instituciones carcelarias. De la manera que se trata a los presos, a los internos, es la manera en que podemos medir una nación. Esto está escrito en el largo camino a la libertad. Gracias. Muchas gracias, doctor Varela, por su presentación. Y para concluir con esta primera ronda de intervenciones, le doy la palabra a la representación de la Comisión Interamericana. Doctora Serrano, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. La Comisión presentará sus observaciones refiriéndose en primer lugar a la presentación del Estado y a la solicitud de levantamiento de las medidas provisionales, y en segundo lugar la Comisión dedicará un espacio para referirse a lo indicado en la resolución de convocatoria sobre la relación entre el trámite del caso 12.532 y el acuerdo de solución amistosa y las presentes medidas provisionales. Sobre el informe del Estado, la Comisión agradece la información aportada por Argentina. Serrano, un poco más lento, por favor.
Sobre el informe del Estado, la Comisión agradece la información aportada por Argentina sobre las mejoras en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André y su impacto en las condiciones de detención. Especialmente la Comisión valora los esfuerzos estatales en la separación de condenados y procesados, en la reducción de internos, en el aumento de agentes penitenciarios, en las mejoras edilicias, en los avances en la atención médica, en los programas de resocialización y los talleres que ya fueron referidos. Esta información actualiza las medidas informadas por el Estado. Doctora Serrano, nos hacen saber que tiene un problema de velocidad. Por favor, gracias. Continúo. Esta información actualiza las medidas informadas por el Estado en anteriores oportunidades y que la Comisión ha tenido la oportunidad de valorar positivamente. Asimismo, la Comisión considera que la continuidad en la adopción de medidas a corto, mediano y largo plazo para mejorar la situación de los beneficiarios es muestra importante de la voluntad del Estado de Argentina en las presentes medidas provisionales. Ahora bien, ante la solicitud de levantamiento de las medidas provisionales efectuada por el Estado, corresponde evaluar la relación directa entre estas medidas y mejoras considerables con la extinción de la situación. Perdón, doctora Serrano, una cuestión de orden para facilitar la interpretación. Si usted tuviera una copia del texto para alcanzarle. No, entonces igual le reitero el mismo pedido, por favor. Mil disculpas. Ahora bien, ante la solicitud de levantamiento de las medidas provisionales efectuada por el Estado, corresponde evaluar la relación directa entre las medidas y mejoras considerables con la extinción de la situación de extrema gravedad y urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables que dieron lugar a las presentes medidas. Para ello, la Comisión considera fundamental que en su evaluación la Honorable Corte centre su atención en los factores de riesgo que indujeron, motivaron o contribuyeron a los gravísimos hechos de violencia y las lamentables pérdidas humanas y afectaciones a la integridad personal. Entre estos factores de riesgo se encuentran las deficientes condiciones de seguridad y custodia penitenciaria, condiciones que en la Penitenciaría Provincial de Mendoza se reflejaban en la mínima cantidad de custodios, en la falta de ingreso de dichos funcionarios de custodia a los pabellones, a la vigilancia principalmente externa y en general a la falta de control efectivo de las situaciones que se presentaron al interior de los pabellones. En la unidad Gustavo André, las deficientes condiciones de seguridad se reflejaban en la falta de sistemas de contingencia ante incendios o emergencias. Otro de los factores de riesgo era la presencia de armas al interior de la Penitenciaría Provincial de Mendoza. Y otro de los factores identificados por la Comisión y por la Corte fueron los altos niveles de hacinamiento. Es precisamente sobre estos puntos que la Comisión encuentra dificultad en vincular directamente las medidas adoptadas por el Estado hasta el momento con la extinción de los factores de riesgo. Así, por ejemplo, el Estado de Argentina ha informado sobre el incremento del personal de custodia penitenciaria y su capacitación. Asimismo, ha mencionado en términos generales que se han modificado algunos patrones de vigilancia. Sin embargo, la Comisión no cuenta con información suficiente que permita concluir con un mayor nivel de certeza que, en efecto, los miembros de custodia penitenciaria ingresan permanentemente a los pabellones y ejercen una vigilancia interna que les permita contrarrestar o reaccionar oportunamente ante riñas o situaciones de violencia que puedan presentarse. Tampoco se ha presentado información detallada sobre cuáles son los nuevos patrones de vigilancia y de qué manera estos patrones permiten superar las falencias ya identificadas anteriormente. La necesidad de presentar información detallada sobre estos temas se evidencia en que, por ejemplo, como informó el Estado, en el año 2008 se incrementó el personal penitenciario en 338 funcionarios y a pesar de ello, en el año 2009 se registraron graves hechos de violencia y se continuaron registrando personas fallecidas violentamente al interior de la cárcel. Otro ejemplo lo constituye la presencia de armas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza. El Estado ha informado sobre requisas, lo que en efecto de llevarse a cabo en estricta observancia de los derechos humanos puede considerarse una medida importante para mejorar la situación de seguridad. Sin embargo, no se cuenta con información
precisas sobre los resultados de las requisas, de manera que la Corte pueda evaluar la presencia o no de armas en este momento en la penitenciaría provincial de Mendoza. Asimismo, en atención a lo mencionado por el representante, la Comisión considera que corresponde al Estado informar con mayor precisión sobre las denuncias de maltratos en los momentos en los que se realizan las requisas. Por otra parte, en cuanto al hacinamiento, que es otra de las fuentes de riesgo identificadas, la Comisión considera que también es necesario que el Estado se refiera a lo mencionado por el representante sobre la persistencia de altos niveles de hacinamiento en algunos de los pabellones. De esta manera, la Comisión considera que la información aportada hasta el momento no permite llegar a un grado de certeza razonable sobre la extinción definitiva de la situación de riesgo. La Comisión reconoce que hay una reducción importante de los hechos de violencia y las muertes y lesiones que se registran. Reducción que, además de demostrar la efectividad de la protección internacional, puede considerarse un indicio de la disminución de riesgo. Sin embargo, de manera reciente y en esta audiencia, los representantes han mencionado que aún es frecuente que se presenten actos de violencia y riñas entre internos a pesar de que no se hayan producido muertes. Asimismo, en su informe de mayo de 2010, el Estado mencionó la persistencia de graves problemas de convivencia entre los internos, razón por la cual incluso mencionó que se había incrementado el número de personas que están en situación de aislamiento. Sobre este punto, entonces, la Comisión considera que convendría contar con mayor información sobre registros oficiales de incidentes violentos o riñas en la penitenciaría de Mendoza, más allá de la información de listados de posibles fallecidos o no, sino de la situación general de convivencia, de riñas, de violencia que se presentan en la penitenciaría. La Comisión considera que, tratándose de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado y especialmente bajo la protección de medidas provisionales, esta información debería estar registrada y ser puesta en conocimiento de la Corte de manera periódica. En cualquier caso, es opinión de la Comisión que la disminución de la violencia no puede considerarse ni constituirse en el principal o único elemento a considerar para determinar el levantamiento de las medidas provisionales. En efecto, la experiencia de la Comisión y aún de la Honorable Corte en el marco de las medidas de protección, bien sean cautelares o bien sean provisionales, indica que en muchas circunstancias pueden pasar periodos de tiempo sin que se presenten amenazas o hechos de violencia y aún así persistir los factores de riesgo que en cualquier momento pueden activarse. Sobre este punto, la Comisión destaca que si bien estas medidas están en vigencia desde el 2004, como ha indicado el Estado, en realidad la mejora sustancial o la disminución sustancial en cuanto a los hechos de violencia ha ocurrido de manera mucho más reciente, porque en el año 2009 se realizaron fallecimientos por actos de violencia. Otro aspecto que la Comisión desea resaltar es que en un importante número de casos la disminución de las amenazas o hechos de violencia se da precisamente por la vigencia de las medidas provisionales y porque la Corte efectúa un seguimiento cercano y periódico a la situación. Es por ello que en el momento de evaluar la procedencia de la solicitud del Estado de levantar las medidas provisionales, la Comisión considera de vital importancia que la Corte tome en cuenta si existen mecanismos internos de seguimiento e implementación que demuestren una perspectiva importante o razonable de sostenibilidad de los logros que se han avanzado hasta el momento. Sobre este punto, en esta audiencia y anteriormente, el Estado ha presentado información bastante general sobre autoridades encargadas de dar seguimiento, pero no se ha informado sobre un mecanismo, por ejemplo, que incluya la participación de los representantes y nuevamente no se ha precisado el vínculo que existiría entre ese seguimiento a la situación penitenciaria general y los factores concretos de riesgo de situaciones de violencia en el interior de la cárcel. En resumen, la Comisión valora positivamente las mejoras informadas por el Estado, así como la reducción en los hechos de violencia. Sin perjuicio de ello, la Comisión considera que aún no están dadas las condiciones ni la información suficiente para que proceda el levantamiento de las medidas provisionales. La Comisión entiende y coincide que las medidas de protección no pueden extenderse de manera indefinida en el tiempo y a la vez la Comisión destaca que ante situaciones tan graves como las que motivaron este asunto y que hasta hace no mucho tiempo se continuaban presentando, digamos, de manera permanente, la Corte debe evaluar con mayor cuidado que los factores de riesgo efectivamente se hayan extinguido.
Por ello, la Comisión considera que corresponde mantener las medidas provisionales durante un periodo de tiempo prudencial en el que la Corte Interamericana pueda recibir información tanto del Estado como de los representantes sobre los puntos referidos en esta presentación. Ahora bien, sobre el segundo punto, es decir, la relación entre el acuerdo de solución amistosa y las presentes medidas provisionales, la Comisión se permite aclarar, en primer lugar, que si bien el caso en trámite ante la Comisión se encuentra relacionado con las medidas provisionales, las medidas fueron solicitadas de manera independiente y con la finalidad de proteger la vida y la integridad personal de quienes estaban privados de libertad y de las personas presentes en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad de Gustavo Andreu. Es importante recordar que la medida provisional fue solicitada ante el tribunal con la finalidad principal de tutelar derechos y no de cautelar el resultado del proceso ante los órganos del sistema. La Comisión considera que la necesidad de protección de tutela o protección de derechos humanos mediante el mecanismo de medidas provisionales puede existir o dejar de existir